Unidad 4. Cargas. Primera parte. En esta unidad veremos una introducción general a la definición, el concepto y cómo se clasifican las cargas térmicas de una estancia o un edificio. Y en segundo lugar pasaremos a calcular las cargas a través de los cerramientos opacos y acristalados del edificio, lo cual constituye la primera parte de la lección del bloque de cargas. Se denomina carga térmica, haciendo un símil con las cargas estructurales, a las cargas que tiene que soportar una habitación o una estancia o un edificio cuando las condiciones higrotérmicas en el interior y en el exterior son diferentes. Las cargas se miden en vatios o en kilovatios. Estas cargas se originan cuando las condiciones, como hemos dicho, las condiciones higrotérmicas, temperatura y humedad son diferentes entre el interior y el exterior. Cuando las cargas están descompensadas, en el edificio, dentro del edificio no se alcanza el confort, por lo cual la función de los equipos es compensar los desequilibrios de cargas existentes en un recinto. Estas son las tipologías de cargas que tenemos para un recinto. Tenemos cargas externas debidas a la interacción entre el recinto y el ambiente exterior. Tenemos internas que son debidas a lo que se genera dentro del propio recinto. Cargas debidas a la propia instalación de climatización. Y finalmente otras cargas, lo cual se denomina un coeficiente de seguridad, que se explicará como última instancia. En esta lección vamos a ver las cargas internas a través de cerramientos, es decir, toda la envolvente del edificio, paredes opacas y superficies acristaladas. En primer lugar y como recordatorio, deben saber las tres maneras en las que un cuerpo puede intercambiar calor con su entorno: conducción, convección y radiación. En los cerramientos opacos, cuando se produce una transmisión de calor por conducción, como pueden ver en la fórmula, esta es proporcional a la diferencia de temperaturas entre un lado y el otro lado del cerramiento. A este flujo por conducción hay que añadir en las capas exterior e interior del cerramiento un flujo de calor por convección, el cual se añade mediante el llamado coeficiente de convección, denominado H sub C, que depende básicamente del tipo de muro y de la orientación que tenga. En la tabla 2 de la norma NCH 857-2007 pueden encontrar diferentes valores de coeficiente de convección para cada uno de los tipos de muros. El otro modo de transmisión de calor que queda, por radiación, consiste en un flujo que es bastante difícil y complejo de calcular. Por lo tanto, aquí solo daremos el fundamento físico del modo de transmisión. Tienen que saber que todos los cuerpos transmiten, absorben y reflejan cierta parte de la energía calorífica que reciben, y que la suma de esas tres coeficientes debe de ser 1. Estas son las tres normas que tienen que tener en cuenta a la hora de calcular las cargas externas a través de cerramientos opacos. Ténganlas en cuenta puesto que las van a tener que consultar durante esta lección y durante el trabajo práctico. La norma NCH 853-2007 establece detalladamente los mecanismos que hemos mencionado para la transmisión de calor a través de cerramientos opacos. Esto es la conducción y la convección. Vamos a ver las fórmulas que establece esta NCH para cada uno de los casos que se nos presentan en los cerramientos. El cerramiento más simple es un elemento de caras planas y paralelas con un espesor E compuesto de un solo material. Para ese elemento se calcula la resistencia térmica y la transmitancia térmica con la fórmula que ven. Además, se le debe añadir en la cara exterior y en la cara interior los coeficientes de convección
según corresponda para la cara interior o la cara exterior, en la fórmula denominados como RSI y RSE. Si el elemento es de varias capas, sumamos cada uno de los valores de los materiales, y si el elemento tiene una cámara de aire tenemos tres casuísticas: cámaras de aire no ventiladas, cámaras de aire ventiladas y cámaras de aire medianamente ventiladas. La NCH 853 explica detalladamente el proceso de cálculo de cada una de estas cámaras, con ejemplos prácticos. Por lo tanto, les remito a dicha norma para que vean en detalle cuáles son los procedimientos de cálculo. En esta presentación daremos los fundamentos del cálculo para cada uno de los casos. En primer lugar, tenemos que determinar cuándo nuestra cámara es no ventilada, medianamente ventilada o ventilada. La norma pone como criterio el porcentaje o la proporción de aberturas que tiene la cámara en relación a la superficie o la longitud de la cámara de aire. En esta tabla pueden ver resumido cada uno de los requisitos para cada tipo de cámara. En las cámaras de aire no ventiladas tenemos básicamente dos capas separadas por un volumen de aire. Se debe calcular la resistencia térmica que ofrece ese volumen interior de aire, que es el volumen de la cámara. Esa resistencia se puede calcular según la NCH 853 mediante la figura 1, anexo B o el anexo C. Aparte de la resistencia de la cámara, se deben calcular las resistencias de la hoja interior y de la hoja exterior. En las cámaras de aire muy ventiladas el proceso es totalmente diferente. Tenemos que distinguir si el aire de la cámara está en reposo o está en movimiento. Si está en reposo, podremos considerar que la hoja exterior a la cámara del aire ofrece alguna resistencia. Si el aire de la cámara está en movimiento, despreciamos la resistencia de la capa exterior del cerramiento y solo vamos a considerar la capa interior del cerramiento. Una vez vistos los cerramientos opacos, pasamos a los cerramientos acristalados. Los cerramientos acristalados, en función y a diferencia de los cerramientos opacos, transmiten calor a través de tres fenómenos: conducción y convección y además radiación. La diferencia consiste en que, mediante radiación, los cerramientos acristalados dejan pasar la radiación solar hacia el interior de la habitación y retienen calor. Por lo tanto, en condiciones soleadas, las ventanas, mediante la radiación, calientan la habitación, y este valor debe controlarse mediante el factor solar del hueco, factor que veremos un poco más adelante. Las ventanas están compuestas por dos elementos principales: el marco, que es un elemento opaco, y el vidrio, que es un elemento transparente. La transmitancia total del hueco estará en función de las transmitancias de los dos principales elementos que constituyen el hueco, es decir, el marco y el vidrio. Aparte de eso, debemos calcular el factor solar del hueco, que es un factor que está en función del tipo de hueco, los materiales del hueco, la fracción solar del hueco y el factor solar del vidrio. Todos estos factores los vamos a ver detalladamente. Están en la norma TDRE y, si necesitan algún valor adicional, pueden acudir al catálogo del Código Técnico de la Edificación. En general, para ventanas normales, no muy especiales, los valores que están en el TDRE serán más que suficientes. En primer lugar, debemos tener clara la absortividad del marco para la radiación solar. Esta absortividad está en función del color del marco y del tono que tenga. En segundo lugar, el factor de sombra. En el caso de que la ventana tenga un voladizo que la proteja, está en función, en primer lugar, de la orientación de la ventana y, en segundo lugar, de las relaciones que existen entre
la dimensión del voladizo, la altura del voladizo y la altura de la ventana. Si la ventana está retranqueada con respecto al muro, este factor está en función de la orientación y en segundo lugar del ancho, alto de la ventana y profundidad del retranqueo. Para las lamas, ya sean horizontales o verticales, está en función de la relación geométrica de las lamas. Y si la ventana está protegida por un toldo, está en función del tipo de toldo, si es opaco o translúcido, la orientación del toldo y el ángulo que forma el toldo con el plano vertical de la ventana. Hay un caso un poco más especial que son las claraboyas, es decir, aberturas que están situadas en las cubiertas. En este caso, el factor solar está en función de la relación entre el largo y el ancho de las claraboyas y la profundidad del plano o de la losa de cubierta. Finalmente, el TDRE no da valores orientativos para el factor solar G para los diferentes tipos de vidrio. En primer lugar, se pueden sacar los valores de los fabricantes, porque esto es un valor que dan los fabricantes en función del tipo de vidrio, pero como orientación general pueden tomar los valores que están en esta tabla. Según sea el tipo de vidrio, desde vidrio simple hasta vidrio de baja visibilidad y con control solar, tienen todos los valores disponibles del factor solar G. Para los valores de transmitancia del tipo de marco y del tipo de acristalamiento, pueden tomar como referencia estos valores. Por supuesto, si disponen de valores del fabricante, pueden tomar los valores del fabricante como un dato más exacto. Veamos un pequeño ejemplo para aclarar un poco más cómo se calcula la transmitancia combinada de un hueco y su factor solar. Imaginen el hueco que tenemos en este ejemplo. Mide 1,20 por 1,20 y tiene las siguientes materialidades que pueden ver aquí. El marco es de color blanco medio y el ancho del perfil es 5 centímetros. En primer lugar tenemos que hallar la superficie total de la ventana, la superficie del vidrio y la superficie del marco. Con todo esto podremos sacar la fracción de hueco ocupada por el marco y la fracción del hueco ocupada por el marco. Con las materialidades que tenemos arriba y consultando las tablas que hemos visto antes, podemos sacar la transmitancia del marco y la transmitancia del hueco. Sustituyendo todos los datos en la fórmula, obtenemos la transmitancia total del hueco. Es importante que comprueben que la transmitancia total del hueco esté entre la del vidrio y la del marco. Esto es una autocomprobación que pueden realizar para efectivamente comprobar que han hecho bien el cálculo. Para calcular el factor solar necesitamos algunos datos más. Imagínense que tenemos este tipo de protección solar, un voladizo de 1 metro a 30 centímetros sobre la ventana y la ventana con una altura de 1,20 como hemos visto antes. Vamos a ir sacando todos los datos que necesitamos. La fracción de hueco ya la tenemos de antes. El factor solar modificado sustituyendo los datos de nuestro voladizo, sacamos un factor solar de 0,93. El coeficiente G para un vidrio de doble panel lo aproximamos a este valor. La transmitancia del marco ya la teníamos, puesto que teníamos la materialidad, y la absortividad del marco, sacada de la tabla que hemos mencionado anteriormente, para un blanco medio tenemos una absortividad de 0,30. El factor solar se obtiene sustituyendo todo en la fórmula. Finalmente, hay que comprobar que los valores de los cerramientos opacos y de los cerramientos acristalados no superan los límites que establece la normativa para la zona térmica. Para ello deben comprobar que el valor U de cerramientos, el valor U de huecos y el valor del factor solar modificado de huecos no supera los límites que establece el TDRE para su zona térmica.